Capítulo 1146 del manga de One Piece, movimiento en medio de la calma. Y después de una agitada semana o semanas por el regreso del anime de One Piece, también tenemos el regreso del manga, que se tomó un descanso la semana pasada. Y tenemos el volumen 31 de los viajes de Yamato por los templos de Wano, titulado Nunca olvidaré lo que hiciste, desde ahora seremos tus subordinados. Y lo que no quería que pasara, pues terminó pasando. Por ahí mucha gente decía que Uruti iba a ser la seguidora de Yamato, como lo fueron los Akasaya con Oden. Desafortunadamente yo no soy muy fan de Yamato. Y en contraparte, Uruti es mi personaje femenino favorito, entonces que se vuelva la seguidora de Yamato, pues sí me desagrada. Me hubiera gustado más que Uruti tuviera sus propias aventuras con Page One en Wano y viajaran por ahí o cosas así. Y pues Uruti le agradece entre lágrimas haber salvado la vida de Page One. Esa es la razón principal por la que se subordinaron ante Yamato. Y digo subordinaron porque también está incluido Page One. Uruti mete a Page One sin su consentimiento, pero pues creo que de otra manera no se hubiese expresado Uruti como lo está haciendo en este capítulo. Pero tratándose de Page One, pues que es lo más importante para ella, pues entonces se pone a sus pies. Y en algún momento llegué a ver que existía esta teoría de que Uruti se iba a volver seguidora de Yamato, lo cual no me agradó nada en su momento, porque creo que Yamato debió haber dejado el tema de ser Oden desde hace mucho, desde que vio a Momonosuke adulto y su similitud con Oden. Creo que ese fue el momento perfecto para que Yamato dejara esa forma de pensar y permitiera que el verdadero sucesor de Oden, que es Momonosuke, pues fuera quien representara a Oden. Pero Yamato siguió con esto, con esta mentalidad de ser Oden, que ya no me gustó, ya para mí es totalmente innecesario. E igual que los Akasayas se fueron uniendo a Oden, pues supongo que el plan de Oda es que se vayan uniendo diferentes personajes a Yamato. Y me pregunto pues quiénes van a ser, si el resto de los Tobiropo, porque todavía quedan algunos por ahí esparcidos, pero veo muy difícil que Sasaki y Black Maria pues terminen uniéndose a Yamato de esta forma. Con Uruti se terminó dando por el tema de Page One, así que si este es el plan de Oda, pues veremos quién más se les une, probablemente Queen y King, pero pues lo veo bastante difícil. Y este 1146 no es un capítulo de mucha acción, es un capítulo bastante corto con tramas bastante limitadas, básicamente continuaciones de lo que ya habíamos visto hace 2 semanas. Y me llama la atención el paralelismo que existe entre la aparición de Gunko ante los Mugiwaras y Colón, con la que tuvo en Skypiea en su momento. De hecho, por ello Usopp, al escuchar cómo habla Gunko, pues la compara con un Tenryubito y con Enel. Es curioso que se nos presente otra vez la figura de Enel aquí en el arco de Elbaf, porque yo considero que la primera mención de Enel en Elbaf es en el mural de la profecía, por ahí con el arca Maxim enviando el rayo y todo eso. Y en otras ocasiones habíamos tenido a los Tenryubitos hablando frente a algún Mugiwara, y ni Usopp o otro Mugiwara se habían atrevido a compararlo con Enel, pero en Elbaf sí lo están haciendo. Entonces podría ser que Oda nos quiera estar preparando mentalmente para Enel en Elbaf, sería bastante interesante. E igual que pasó con Enel en esa ocasión, pues fueron fácilmente derrotados todos los Mugiwaras, incluyendo Jinbe, un ex Shichibukai. También es curioso que Brook reconoce la existencia de los Caballeros de Dios, así que dentro de sus conocimientos pues tenía este dato, quién sabe qué otros datos también tenga. La existencia de los Caballeros de Dios no parece ser algo que le guste al gobierno que se sepa, como la presencia de los Tenryubitos, así que atribuyo esta información de Brook al hecho de que él era, antes de ser incluso un pirata rumbar, pues un miembro de la Guardia Real de cierto país, así que ahí podría haberse enterado de la existencia de los Caballeros de Dios. Y esta no es la primera vez que Brook habla sobre algún dato del pasado. Ya habíamos tenido un momento así en Shabondi cuando se menciona a Roger, y pues Brook dice que en su época él era conocido como un novato. Y luego tenemos la resolución de la amenaza de la nube de tormenta de este Muma creado por Killingham, y aquí se resuelve una duda que yo tenía, no sé si la había planteado antes, pero era acerca de los relámpagos que salen de esta nube. No sabía si eran energía en movimiento o si eran algo así como patas o extremidades. Aquí, por lo que estoy viendo con la caída de este Muma, pues sí resulta que los relámpagos sí son parte de su cuerpo. No sé si al tocarlos te electrocutes o no pase nada, pero esto me dio la sensación de que los Mumas son menos amenazantes de lo que realmente aparentaron en un principio. Tenemos por ahí una viñeta en la que Franky pues parece haber terminado de disparar un Radical Beam, así que lo que yo intuyo es que él fue el responsable. Y también nos habla esto pues de que son bastante débiles los Muma para que Franky haya derrotado a alguno. Al principio nos mostraban la lucha de algunos gigantes, algunos podían con un Muma todos juntos, inclusive nos
nos presentaban por ahí algunos cuerpos donde habían sido vencidos algunos gigantes, pero al transcurrir los capítulos pues vemos que ahora hasta Franky solo con un Radical Beam es capaz de vencer a uno solo, y pues o Franky es muchísimo muy fuerte o los gigantes son bastante débiles. Pienso yo que se debe más al hecho de que Oda quiere acelerar las cosas más que el hecho de que alguien sea más fuerte o menos fuerte. Y también vemos que Bonnie y Lilith se van junto con Ripley, no se quedan en el casco del robot, que muchos dicen que es un robot, sino que se van con Ripley, que tiene sentido porque pues ellas solas no hubiesen podido con este Muma, pero pues ahora que ya lo derrotaron podrían regresar, por lo menos Bonnie y Lilith, que son las que están interesadas en quedarse en ese lugar a explorarlo, porque creo que Franky y Ripley tendrán más protagonismo en otros escenarios, pero no. Ripley pues decide también llevarse a estas dos mujeres, lo que nos dice que pues en posteriores capítulos van a regresar, tienen que regresar, ya dijeron que establecerían ese lugar como su base, probablemente vuelvan para el final de Elbaf, y durante esta pelea o intento de defenderse de Gunko, pues tenemos el tema de quién ataca primero. Yo estaba muy interesado en que fuera Usopp el primero en atacar a Gunko, con este nuevo valor adquirido después de haber bebido con los gigantes. Para este punto ya se le pasó totalmente la borrachera, porque hemos visto durante este capítulo que hay viñetas en las que Usopp se ve otra vez asustado, entonces el efecto ya se le pasó, aunque también hay momentos en los que parece tomar un poco más de fuerza, de valor, pero la primera en atacar pues es Nami, con este nuevo ataque llamado Thunder Shark, que nunca le habíamos visto usar. Básicamente Zeus en forma de tiburón, potenciado por el Climattack de Nami, lo que sugiere que posiblemente veamos más ataques de Nami donde Zeus adopte otras formas, y me hubiera gustado mucho que Usopp fuera quien liderara el ataque a Gunko. Hubiera sido por ahí un extra el hecho de que Usopp fuera el primero en disparar, pero es Nami, curiosamente pues es menos fuerte que Usopp en términos de fuerza física, pero aún así confía lo suficiente en sus habilidades para empezar el ataque, cosa que Usopp no hace. Pero pues después tenemos el ataque de Usopp, que sí se anima a atacar a Gunko directamente con este disparo venenoso al que estamos acostumbrados. Hubiera estado bien que variara un poco también como el ataque de Nami, que es una nube de tormenta en forma de tiburón, porque creo que este ataque pues ya está bastante quemado de parte de Usopp. Posiblemente a Oda le guste mucho dibujarlo porque pues es una calavera, y durante el capítulo pues vemos a Usopp tener una especie como de sube y baja de valentía. En algunas viñetas, como ya había dicho, lo tenemos asustado y cobarde, y en otras pues un poco más valiente, exigiendo, incluso diciendo la frase: ni creas que un simple tenryubito nos asusta, sabiendo y conociendo pues la consecuencia de atacar directamente a uno de estos personajes. No solamente grita esto, sino que pues también le dispara. Entonces, viniendo de parte de Usopp, me parece bastante bien. Y la otra cosa pues es el comportamiento logia de esta habilidad de Gunko, de la Aronomi, que yo podría jurar que era una paramecia, o puede ser, como en el caso de Katakuri, una especie de engaño para el enemigo. A Oda le encanta jugar con el concepto de lo que hacen las Akuma Nomis, hacerle pensar al lector que él puede descubrir por sí mismo la habilidad de la Akuma Nomi, pero después nos sorprende con otras cosas. No vemos que su cuerpo se reconstruye a base de flechas o algo así que es bastante interesante saber en el futuro cómo es que funciona su habilidad. Y pues dicho de paso, el tiro de Usopp sabemos que es mortal porque fue capaz de desintegrar a un ser humano, aunque también podría ser que el cuerpo de Gunko sea especialmente frágil, pero eso ya lo veremos en posteriores capítulos. Y luego tenemos una viñeta bastante grande de los piratas gigantes guerreros peleando con nuestros Muma, y digo peleando entre comillas porque realmente les están dando una paliza. Es para ellos como jugar con, no sé, con Slime. Si para Franky fue fácil con un Radical Beam derrotar a uno de estos, pues no me imagino los gigantes piratas guerreros. Creo que ni hacía falta que ellos aparecieran en combate, porque pues los Mumas son bastante débiles, y pues obviamente para ellos es una diversión, un juego. Por ahí tenemos a Dory, que inclusive salta del barco del Great Eric para con su mano sostener esta ave voladora y arrancarle la cabeza de un tajo, y después de eso empalarla en la misma espada. Una escena bastante violenta, pero que va muy de acuerdo a los gigantes, una diversión violenta, salvaje, guerrera. Y lo que hace este 1146 pues es bajar totalmente el nivel de los Muma a como nos lo mostraron en un principio, que eran pues pesadillas encarnadas gigantescas. Nos hacían pensar que eran un poco más fuertes, pero este 1146 pues nos hace pensar todo lo contrario, nos muestra que son bastante débiles. Y Gunko parece molesta por el hecho de que pues ya tenían todo planeado, lo del gobierno mundial, acabar con el mundo de un día para otro sin que nadie se enterara, pero gracias pues a personas
como Clover o Vegapunk, pues se reveló un poco el secreto. Y lo interesante es al final de esta frase ella dice que quien esté del lado de los gigantes o quien tenga el apoyo de los gigantes va a ser quien tenga el control de la batalla final, de la última guerra, que también la menciona, una guerra que va a envolver a todo el mundo. Y todo esto ya nos los habían mostrado Oda en el manga, esta fuerza de los gigantes que incluso Big Mom trató de tener bajo su control para reclamar el One Piece. No sé si ella estaba enterada, pienso que no, de la batalla final, pero si hubiese llegado a controlar el ejército de los gigantes, pues se hubiese salvado por mucho. Hay que recordar que la motivación principal de Big Mom, el sueño supremo de ella, era poder sentarse a la mesa con todas las razas y posiblemente más allá de obtener la fuerza militar para buscar el One Piece, pues era simplemente tener a los gigantes de su lado, no estar vetada como resultó al final. Y pues otra vez se nos hace mención de la guerra final. La traducción es un poco diferente en ambas versiones que leí. En una interpreto que es una guerra en la que todo el mundo va a participar y en la otra pues es una guerra mundial global en la que todas las naciones están o estarán participando, no necesariamente todo el mundo, cada ser humano, pero me gustaría que fuera una guerra en la que todo el mundo participara. Sería bastante interesante ver personajes que no tienen nada que ver con la batalla peleando, posiblemente a un nivel astral o algo así, pero pienso yo que se trata más de una guerra pues común y corriente, pero a escala global. Todo esto ya lo había dicho Shirohige. A partir de ese momento tuvimos conocimiento de esa guerra que se iba a aproximar, no sabíamos si era por el One Piece o por otro motivo. Y pues claro, la presencia de Luffy incrementa enormemente las posibilidades de que los Mugiwaras sean quienes controlen esta raza, la más poderosa del mundo, no solamente por el cariño que le tienen los piratas gigantes guerreros, sino porque Luffy pues ahora ha despertado la Ito Ito, modelo Nika, el dios que tanto aman y veneran los gigantes, pues ahora lo tienen en forma física en Luffy, así que eso es casi una garantía de que Luffy va a liderar estos gigantes. Pero me gustaría que la cosa no fuera tan fácil, me gustaría que hubiese un poco más de reto en el hecho de tener a los gigantes de su lado, que le cueste mucho a Luffy, más allá de que es Nika, más allá de que ayudó a Dory y a Brogy en Little Garden, más allá de todo eso me gustaría que los gigantes se pusieran muy exigentes a la hora de contar con su apoyo y Luffy tuviera que hacer algo bastante extraordinario para poder ganarse su confianza. Y una pequeña sugerencia pues sería una batalla contra Kagami. Me gustaría que ese fuese el requisito, poder derrotar a Shanks y a su tripulación para poder tener el favor de los gigantes. Sería bastante interesante. Y de ahí ya nos pasaríamos a la saga final. Bueno, ya estamos en el arco final, pero a lo que sería el escenario final con la guerra global y los gigantes. Y ya se habría cumplido el encuentro de Luffy, Shanks y su pelea, porque tiene que haber una pelea, son piratas. Pero ya veremos si Oda se la pone fácil o difícil a Luffy. Y luego tenemos esta pequeña viñeta en la que están Loki y Luffy totalmente llenos, ya han comido toda la carne de este groguisaurio y pues se encuentran descansando, durmiendo bastante juntos. Luffy y Loki ya los hemos visto. Oda nos ha mostrado viñetas de estos dos muy cercanos. La primera vez que se encontraron pues Luffy hablando por ahí muy cerca de Loki, luego Luffy sentado en sus zapatos y ahora recostado pues justo al lado de él. Así que son mensajes bastante claros de Oda de la confianza que le tiene Luffy a Loki, o por lo menos una amistad de guerreros. También podría ser que derrotando a Loki se ganen el favor de Elbaf. Y pues luego vamos con la conclusión de la pelea, si se le puede llamar así, porque Gunko le dio una paliza a los Mugiwaras, ya lo había dicho, inclusive hasta Jinbe. No lo derrotó, pero pues consiguió lo que quería sin tener que pelear mucho. No se ve de momento alguna debilidad para la fruta de Gunko, parece que sus flechas son absolutas y no hay forma de detenerlas. Y pues me hubiera gustado que Usopp durara un poco más en la pelea o algo así, pero bueno, se entiende que si derrotaron incluso a Jinbe tan fácil o si lo evadieron tan fácil, pues a Usopp obviamente le iba a tocar perder con aún mayor facilidad. Y luego tenemos este momento de Killingham azotando al director Kiba, incluso llegándole a romper uno de sus colmillos. Probablemente no se alcance a ver por el dibujo de Oda, pero sí ha perdido uno de sus colmillos. Y pues lo primero que se me vino a la mente con esta viñeta fue la forma en la que Lin Lin derrotó a Yorul. Habrá que ver si lo mató, si simplemente lo noqueó. Creo que lo noqueó porque pues Oda no acostumbra a matar personajes, y no creo que Killingham tenga la misma fuerza física de Lin Lin cuando era niña. Además de que pues el director Kiba pues ya es un anciano y en su momento Yorul pues estaba en su mejor momento, así que hay que ver qué va a pasar. Yo pienso que no lo va a matar. Y pues también podemos ver fuerza física de parte de este caballero de Dios, que parecía tener poderes a distancia, tener una táctica bastante alejada, una táctica de combate
en la que no tenía que utilizar el cuerpo a cuerpo, pero aquí vemos que en efecto pues es bastante bueno también en el contacto físico. Tiene que serlo porque pues al final son caballeros de Dios, así que son personas que están en batalla todo el tiempo, entrenados para la guerra. Y por ahí duerme a Angie con una habilidad que varía, depende de la traducción. En los Mugiwaras scans simplemente hace que el cuerpo se duerma, pero el afectado pues sigue manteniendo su conciencia. Y en Ryo Poneglyph lo llama parálisis del sueño, bastante interesante porque este concepto existe en la realidad, la parálisis del sueño. Un tema de mucho debate porque si bien existe una postura científica sobre la parálisis del sueño que medio lo explica de una forma bastante genérica, también hay otras posturas esotéricas que hablan de demonios que impiden el movimiento de una persona, pero los dejan conscientes, exactamente lo que está pasando con este personaje en este 1146. Y pues es una condición que se ha registrado desde muchísimo tiempo en la historia de la humanidad, y me parece bastante interesante que Oda la meta aquí, considerando que Killingham es un caballero sagrado, un caballero de Dios, por tanto un Tenryubito, miembro de este círculo oscuro de los seres que controlan el mundo de One Piece, que a su vez son invocados con círculos, con pentagramas, con símbolos mágicos, muy parecido a lo que se utiliza con los demonios. Así que podemos decir que Killingham, los caballeros de Dios, el Gorosei y todos los personajes que se invocan mediante un Abyss, pues son demonios, y este en específico es capaz de provocar parálisis del sueño, así que ahí está la conexión para quien quiera pensarlo un poco más a fondo. Y finalmente tenemos pues la masacre de San Somers contra Sauro. Vemos que ya está en plenitud su uso de la Akuma no Mi, y lleva un garrote que hace crecer de tamaño, al cual también le han puesto espinas, lo que nos habla de que puede tomar cualquier arma que él decida y aplicarle espinas al arma, o cualquier objeto, no tiene necesariamente que ser un arma, puede generar espinas de cualquier objeto, es lo que entiendo con esta viñeta, además de las espinas pues naturales que crecen en enramados, como podemos ver. Una fruta perfecta para alguien que goza y disfruta de la tortura, perfecta para San Somers. Y pues empieza una serie de golpes contra Sauro. Robin y Chopper, escondidos en su barba, pues reciben o sienten los impactos del golpe de San Somers, y pues vemos a Robin totalmente frustrada por no hacer algo. Acaba de reencontrarse con Sauro después de saber o de creer que estaba muerto, y debe de ser bastante horrible sentir este tipo de impotencia, porque Robin pues realmente no podría hacer nada. Yo siempre he visto a Robin más como una peleadora estratégica, así que aunque se metiera a la batalla, pues no creo que pudiese ganarle a un caballero de Dios. Seguramente sabe esto, y por eso pues está este rostro de impotencia total. Hablan también un poco sobre que es el ex vicealmirante que se supone que había muerto en Ohara. No sé si esto va a ir un poco más a fondo, si el gobierno mundial va a querer eliminarlo sí o sí por ser un testigo de Ohara, o si les va a dar igual. Recordemos que Sauro se estaba escondiendo en Elbaf precisamente para que no lo encontraran por su relación con Ohara, y pues ahora ya ha sido descubierto. Y finalmente viene algo bastante interesante sobre el rey Harald, porque San Somers nos dice que los gigantes iban a ser los mercenarios del gobierno, bastante interesante, lo que significa que había un pacto previo de parte de Elbaf o de la realeza de Elbaf con el gobierno mundial. Pero menciona San Somers que por culpa de Harald y sus políticas pacifistas, pues al final no llegó a concretarse este plan que tenían. Y me alegro que sea de esta forma, porque había una teoría, yo no suelo leer mucho las teorías, la vi un poco por arriba, muy superficialmente, sin abrirla, que decía que Harald realmente era el malo y Loki era el bueno, y que Harald quería pues vender a los gigantes al gobierno, y que Loki trató de impedirlo, por eso lo mató, lo que pondría a Harald en un papel de traidor. Y pues a mí me agrada bastante este rey, por lo que hemos visto, por lo poco que hemos visto. Dije por ahí en alguna ocasión que no me gustaría que él fuera el traidor de Elbaf, y en este 1146 pues nos están diciendo, prácticamente nos están confirmando que este rey impidió precisamente que los gigantes fueran parte del gobierno, así que ya puedo estar más tranquilo con respecto al rey Harald. Inclusive se le ve a San Somers bastante molesto, con las vendas bastante marcadas en el rostro, y ya sabemos, si haces enojar al gobierno mundial pues seguramente eres de los buenos, así que me alegra por el rey Harald. Por ahí las versiones cambian bastante en esta parte entre Ryo Poneglyph y los Mugiwaras, pero lo que yo entiendo finalmente es que Harald impidió que el gobierno hiciera lo que quisiera con los gigantes. Y pues esto ha sido todo de este 1146, lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención, y esperar el que viene.